La acción de grupo. Este trabajo ha sido elaborado por estudiantes de sexto semestre de la Universidad Remington, seccional Bucaramanga, del programa de Derecho. Los integrantes son Felipe Saúl Cala Marín, Iván Edgardo Galán Navarro, Tatiana Leal, Carmen Cecilia Pavón, Nancy Zoraida Pérez Martínez, Yuri Pino Navarro, Vicky Yané Riaño Antolines y Mildonia Smith Rodríguez Pavón. Hablar de lo que es la acción de grupo es referirse a un mecanismo procesal, el cual le permite a un número plural de personas el hecho de que puedan dirigirse a las autoridades judiciales buscando que sea reconocido y resarcido un daño que les fue causado. Esta acción de grupo tiene su sustento jurídico en la norma de normas, la Constitución Política de Colombia, en el artículo 88. Y además también lo podemos encontrar en la Ley 472 de 1998 en el artículo 3. ¿Qué puede causar ese daño por el cual un grupo de personas se reúne para reclamar? Según la Ley 472, este daño puede ser generado por acción u omisión. Pero justamente la jurisprudencia ha abonado al tema en cuestión el hecho de que las operaciones administrativas y los actos administrativos también sean los causantes de aquel daño del cual se está reclamando por los perjuicios causados. Hay un término de caducidad para que el grupo de personas tenga la posibilidad de ejercer esta acción. Nos dice claramente y de manera tácita la ley que debe generarse esa acción de grupo dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulneradora causante del mismo. Es decir, que no puede extralimitarse de esos 2 años estipulados por la ley. Existen unos requisitos para que esta acción proceda. El primero de ellos es la pluralidad de personas, la cual debe ser superior a 20 personas. Cada una de esas personas de ese grupo que está haciendo la respectiva reclamación debe tener aspectos en común. El principal de ellos es que hayan sufrido un perjuicio de manera individual, que reúnan unas condiciones uniformes respecto a la misma causa que generó ese daño. Otra de ellas es que exista un nexo causal, es decir, que la conducta y el daño sean proporcionales. Además, encontramos que esta acción debe ser ejercida de manera exclusiva con el fin de obtener el reconocimiento y el pago de unos perjuicios. Sin embargo, no podemos olvidar el hecho de cumplir con el término para instaurar la acción, el cual anteriormente nombramos que es de 2 años. ¿Quién puede presentar la acción? Esta acción puede ser presentada por personas naturales o jurídicas que hayan sufrido un perjuicio de manera individual. Al igual puede ser presentado por el defensor del pueblo y también por los personeros municipales y distritales respectivamente. ¿Será necesario la representación por parte de un abogado para instaurar una acción de grupo? Claro que sí, justamente por la pluralidad de las personas que la quieren ejercer. ¿Contra quién se puede presentar esta acción de grupo? Así como se interpone por personas naturales o jurídicas, justamente contra ellas también se puede presentar. Deben tener claro que esa acción u omisión fue la que ocasionó el perjuicio de manera individual al grupo de personas. Las personas naturales o jurídicas pueden ser de índole público o privado.
Cuando tenemos la demanda, debemos tener claro cuál es la autoridad competente para conocer de nuestra acción de grupo y tomar la decisión correcta en aras de fortalecer nuestro proceso. Debemos partir de dos vertientes. Si quien causó el daño fue el Estado o un particular que ejerza funciones públicas, es necesario dirigirnos a la jurisdicción contenciosa administrativa, que en primera instancia está en cabeza de los jueces administrativos y en segunda instancia, si llega a apelarse la decisión, en cabeza de tribunales de lo contencioso administrativo. Caso contrario es si el daño fue ocasionado por un particular. Es allí cuando debemos dirigirnos a la jurisdicción civil, encontrándonos que en primera instancia están los jueces civiles del circuito y en segunda instancia las salas civiles de los respectivos tribunales superiores. ¿Cuál es el contenido de la demanda de acción de grupo? Para ello son necesarios una serie de requisitos. El primero es el nombre del apoderado o apoderados, anexando el poder debidamente conferido. El segundo es la identificación de las personas que conforman el grupo, con sus respectivos documentos de identidad y el domicilio. El tercero es la identificación del demandado o presunto responsable del daño causado. Además, el juez tiene la posibilidad de establecer si existen o no otros posibles responsables, para lo cual lo citará de oficio. También encontraremos en la demanda el valor de los perjuicios que el grupo considera le fueron causados. También los hechos de la demanda con las respectivas pruebas que se pretendan hacer valer. De igual manera, es necesario que se justifique la procedencia de esa acción de grupo, partiendo de dos aspectos: si es acudir a la jurisdicción civil o a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Existen unas etapas procesales. Cuando ya tenemos la demanda, se pueden generar tres momentos importantes. El primero de ellos es que se admita, segundo que se inadmita y tercero que se rechace, pudiéndose dar cualquiera de esos tres. Si la demanda fue admitida, el término es de 10 días. Posterior a ello, surge la notificación del auto admisorio y luego se dará el debido traslado de la demanda a la parte accionante para que conteste la misma y presente las respectivas excepciones. Después de contestar la demanda y presentar las excepciones, el juez ordenará dar traslado de las excepciones formuladas por la parte demandada a la parte accionante. Y la parte accionante se puede pronunciar al respecto. Luego de eso, el juez evalúa, dependiendo de las excepciones que se presentaron, si se pronuncia o no al respecto antes de fijar la audiencia de conciliación, etapa dentro de la cual se puede presentar la integración al grupo de aquellas personas que no han intervenido hasta el momento. Esas personas pueden intervenir de acuerdo al término dado, que es antes de la apertura de las pruebas. Posteriormente, puede darse la exclusión del grupo, de aquellas personas que consideren no deseen estar dentro del proceso, para lo cual hay 5 días después de trasladada. Surge la contestación de la demanda, como lo nombramos anteriormente. Se analizan las excepciones previas y el juez encabeza el proceso, genera la convocatoria de la diligencia de la conciliación o llamada también audiencia de conciliación. El juez le compete hacer el respectivo saneamiento del litigio, para lo cual cuenta con 5 días. Posterior a ello, se genera la diligencia de conciliación, para la cual el término es de 10 días. Si no hubo ánimo conciliatorio, el juez continúa con la otra etapa, que es la etapa probatoria,
el decreto y práctica de pruebas. Este término probatorio tiene un término de 20 días por la parte accionante y además debe decretarlas por la parte accionada igualmente. Tener en cuenta si esas pruebas son documentales, por lo cual se hacen llegar en la contestación de la demanda y se llevaría a cabo una sola audiencia. Si se requiere peritazgo, es necesario que se suspenda la audiencia y se ordene fijar una nueva de decreto de pruebas. Después del decreto de pruebas, ahí sí en ese momento vienen lo que son los alegatos de conclusión, con los cuales se le da la posibilidad a cada una de las partes de presentar o de reajustar la demanda y la respectiva contestación frente a lo desarrollado, para que frente a la etapa probatoria el juez luego pueda fallar la sentencia. Para fallar esa sentencia es necesario que el juez no tenga ninguna duda sobre el proceso como tal. Al llegar la sentencia, al generarse ese fallo, se entregará la indemnización que el grupo estaba solicitando. También hay la posibilidad del desistimiento de la acción de grupo de los que no quieran acatar el fallo. Finalmente, si la parte demandada no está conforme con el fallo proferido por el juez, puede recurrir al recurso de apelación. ¿Qué es lo que ocurre cuando se genera el fallo de manera favorable? Como lo dijimos anteriormente, se decretará el pago de la indemnización colectiva, pero el cual debe tener la suma ponderada de cada una de las indemnizaciones individuales. Además, el juez proferirá los requisitos de los beneficiarios que hasta el momento no han hecho parte de ese proceso para que puedan también reclamar esa indemnización. El monto de esa indemnización será entregado al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, los cuales serán administrados por el Defensor del Pueblo, que le corresponderá pagar las indemnizaciones de manera individual. Otros aspectos importantes que genera este fallo es el hecho de que se publique por una vez el extracto de la sentencia en la prensa, en un diario que sea de amplia circulación a nivel nacional, para que aquellas personas que no tenían conocimiento de este proceso, pero que se sientan afectados y logren demostrarlo, tengan la posibilidad en un plazo de 20 días de llegar a dar a conocer que también se vieron afectados y cuentan con los mismos requisitos que presentó el grupo anterior en la misma acción de grupo. Otro aspecto es la liquidación de las costas por parte de la parte vencida y además la respectiva liquidación de los honorarios del abogado. De esta manera culminamos lo que es la acción de grupo. Gracias por su atención.
Muy buenos días. Hoy, 22 de julio del 2004, en la ciudad de Bogotá, siendo las 9 de la mañana, se da inicio a la audiencia, dando cumplimiento a lo expuesto en el artículo 372 del Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012. En pie. Ingresa a la sala los magistrados del Tribunal Administrativo. Acción de grupo. Referencia al proceso número AG 2001-00025. Actores: Jesús Jaime Vaca y otros. Por favor, apagar los celulares. Se les solicita a los apoderados de las partes que en el transcurso de la audiencia, para realizar las manifestaciones, por favor dirigirse con decoro. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia. Levantamos la mano derecha para el juramento. Juro ante Dios y ante mi patria decir la verdad, solamente la verdad. Lo juro. Lo juro. Lo juro. ¿Se pueden sentar? Adelantado el trámite legal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a decidir sobre la demanda que, en ejercicio de la acción de grupo, regulada por la Ley 472 de 1998, instauraron los señores Jesús Jaime Vaca y Fanny López Ortiz, en su propio nombre y en el de sus menores, Giancarlos Sor María y Jesús Jaime López, por conducto de apoderado, quien también formula la demanda a nombre del grupo de víctimas y afectados, del que hacen parte los primeros, contra la Nación colombiana, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional, por los hechos de que da cuenta aquella y la consecuencial condena a la indemnización de los perjuicios que afirman irrogados. La violencia de que fue víctima la población civil del corregimiento de La Gabarra, el terror producido por esta, el desplazamiento forzado y con él el dolor, sufrimiento y privaciones físicas, afectación subjetiva, sensación de abandono, de impotencia y de tristeza, son constitutivos de daño moral irreparable. Sin embargo, la indemnización en términos económicos que habrá de reconocerse por tal daño compensará en algo, aunque sea una mínima proporción, la magnitud del mismo. Para efectos de la cuantificación del perjuicio moral, se tendrán en cuenta lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 y las pautas jurisprudenciales sentadas al efecto. En particular, las provenientes de la sentencia del 13 de mayo del 2004, expediente AG 5200-1233, 10.00.200.200.226-01. Sección tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, con el consejero ponente doctor Ricardo Hoyos Duque, en la cual se dijo: en su definición de grupo, de conformidad con lo establecido el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, los efectos de la sentencia que se profiera en una acción de grupo se extenderán a todos los que hubiesen sufrido el perjuicio derivado de la acción u omisión aducida en el proceso y que hubieran presentado la demanda o se hubieran hecho parte dentro del proceso antes de la apertura de pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual manifestarán su deseo de acogerse al fallo o se acojan a la sentencia dentro de los 20 días siguientes a su publicación.
siempre que su acción no hubiera prescrito o caducado, o hubieran solicitado la acumulación de acciones individuales presentadas. Según el artículo 56, quedarán excluidos del grupo quienes soliciten dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término de traslado la demanda de su decisión de ser excluidos, opt-in hood, y quienes demuestren dentro del término establecido en la ley que no participaron en el proceso y no fueron representados en forma adecuada por el representado del grupo. La indemnización del perjuicio y las condenas de las costas. A continuación se presenta una lista de los demandantes con la actividad que desempeñaban o el número de hectáreas que poseían según la certificación expedida por la autoridad administrativa del lugar de su residencia. Vamos a escuchar las intervenciones de la parte demandante. Mi nombre es Nancy Zoraida Pérez Martínez, identificada con cédula de ciudadanía 46455445 de la ciudad de Vitama, Boyacá, con tarjeta profesional 7595. Mi dirección de notificación es la carrera 36, número 10 a 17, Los Pinos. Actúo en representación de los demandantes. Se formula ante esta corporación y contra la Nación Colombiana, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional, las siguientes pretensiones procesales. Solicitamos se declare responsable la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, de la totalidad de los perjuicios morales, de vida en relación y materiales patrimoniales, que han venido padeciendo mis representados en este proceso y los otros miembros del grupo del que hacen parte, a raíz de la incursión que comenzó a ejecutar un numeroso grupo paramilitar el 29 de mayo de 1999 en la cabecera y áreas rurales del corregimiento de La Gabarra. Acción criminal ante la cual los demandados omitieron el deber constitucional de defender la vida, la tranquilidad, los bienes y la seguridad pública de los habitantes de estas comunidades, y de los que son corresponsables los accionados como facilitadores, planificadores y coordinadores de la arremetida criminal. Como consecuencia de la aclaración anterior, condénese la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ejército Nacional, a pagarle a los demandados lo siguiente: a cada uno de los miembros de las comunidades afectadas con los hechos criminales expuestos y que a consecuencia de estos tuvieron que desplazarse de sus inmuebles y parcelas y refugiarse en la República Bolivariana de Venezuela y o desplazarse internamente por concepto de daño moral, 1.000 gramos oro puro. El equivalente del gramo oro se liquidará con base en el certificado del valor para la venta del gramo oro que expida el Banco de la República el día siguiente a la ejecutoría de la sentencia. A cada uno de los miembros del grupo afectado con el terror desatado por los paramilitares y la angustia y ansiedad padecida durante el lapso de asedio de grupos ilegales armados, 1.000 gramos oro puro. El equivalente del gramo oro se liquidará con base en el certificado del valor para la venta del gramo oro fino que expida el Banco de la República el día siguiente a la ejecutoría de la sentencia. Reparar integralmente los daños materiales padecidos y que seguirán padeciendo los miembros del grupo demandante en la cuantía que resulte de las bases demostradas en el curso del proceso, reajustadas a la fecha de ejecutoría de la providencia que la imponga, que sufrieron los miembros del grupo. Igualmente pagarán a cada uno de los miembros del grupo los intereses compensatorios de las sumas que por este concepto se condene desde el día 29 de mayo de 1999 hasta la fecha de ejecutoría de la providencia y el pago efectivo de esta suma por parte de las autoridades responsables. A cada uno de los miembros del grupo por perjuicios de alteración a las condiciones de existencia, 100 salarios mínimos mensuales. El salario mínimo se liquidará conforme al legal vigente al momento de la ejecutoría de la sentencia.
se condene en costas a los demandados. La parte actora solicita acceder a las pretensiones de la demanda al hallarse acreditados los supuestos de la misma, y para ello hace un análisis del material probatorio llegado al proceso. Así, el desplazamiento forzado por el terror que produjo la incursión paramilitar del 29 de mayo de 1999 en el corregimiento de la Gabarra, municipio de Tibú, de más de 3.000 personas, lo cual se demuestra con el censo parcial de familias desplazadas del corregimiento de la Gabarra, por los hechos que aquí se plantean, censo suministrado por la Secretaría del Interior de la Gobernación de Norte de Santander, jamás de la certificación emitida por la Red de Solidaridad Social de Norte de Santander, en la que se precisa el número de desplazados de la Gabarra por los hechos del 29 de mayo de 1999 y que recibieron atención humanitaria en un número de 3.000 personas por los hechos del 29 de mayo de 1999. Además de ello, obras certificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el grupo de desplazados forzados que ingresó a la República de Venezuela. El desplazamiento forzado ocasiona el despojo de las personas respecto de sus casas, tierras, propiedades y oportunidades, contra su voluntad, pero la lesión supera el ámbito patrimonial, dado que genera sentimientos de persecución, aislamiento, ansiedad, desprotección y traumas psicológicos y sociales en las víctimas. La declaración testimonial rendida por la persona responsable del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo acredita el daño en las condiciones morales, anímicas y materiales que afrontaban las personas desplazadas de la Gabarra. En el proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, se produjo fallo condenatorio que se encuentra ejecutoriado contra el capitán de la Policía Nacional, que para el 29 de mayo de 1999 se desempeñaba como comandante del Distrito de Policía de Tibú, Norte de Santander, bajo la imputación de que sabía con antelación de la incursión de grupos paramilitares en la zona y mediante sus órdenes colaboró en el ingreso de los mismos en vehículos particulares el día 29 de mayo de 1999, quienes posteriormente realizaron la masacre de varias personas en las que figuraban los señores Jorge Camilo González, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de las Palmeras, Gerardo Berbasí y Rafael Claros, entre otros, en la vía que del municipio de Tibú conduce al corregimiento de la Gabarra, en los sitios conocidos como La Carbonera, el 19 y el 25. Se presenta una típica falla en el servicio, pues en los actos criminales que produjeron el éxodo de los campesinos de la Gabarra, intervino un servidor público al que se le había confiado la protección de la comunidad y el cumplimiento de los fines del Estado, y quien, pretendiendo tales deberes y obligaciones, utilizó su cargo para coordinar y facilitar la consumación de los episodios terroristas y criminales que han dado origen a la acción. Además, con la documentación proveniente de la Fiscalía General de la Nación, se demuestra que altos miembros de la fuerza pública coordinaron la incursión del grupo armado paramilitar a la Gabarra y la permanencia de los mismos en la zona. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el apoderado del Ministerio de Defensa Nacional. Buenas noches, honorables magistrados. Mi nombre es Iván Galán. Actúo en representación del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional. Mi identificación es la cédula de ciudadanía número 39753-389 de la ciudad de Bogotá. Mi tarjeta profesional es la 25555. El trámite de la demanda se acepta como parcialmente ciertos los hechos antes relacionados bajo las letras E y Q descritos en el libelo interpuesto por la parte actora.
y no me constan los restantes. Me opongo a la prosperidad de las pretensiones, ya que el gobierno nacional, al tener conocimiento de la inminencia de un ataque paramilitar al corregimiento de La Gabarra, ordenó el copamiento militar de la cabecera de tal corregimiento. Lo hizo a través de una operación helicoportada realizada el 2 de junio a las 10 p.m., como lo reconoce la misma parte actora, lo que indica que no se incurrió en omisión del deber constitucional de velar por la vida y seguridad de ese grupo de ciudadanos que, estando la acción del grupo orientada exclusivamente a obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios causados, que pueden ser individuales o derivarse de daños colectivos. El demandante debe probar que efectivamente hubo daños que sirvieron de causa a daños individuales de los miembros del grupo, los cuales deben ser reclamados por un número no inferior a 20 personas, lo que no ocurre en el presente caso, pues la acción no se encuadra en el marco de ningún interés colectivo cuya violación haya originado el perjuicio individual, por lo cual la acción procedente es la de reparación directa, consagrada en el artículo 86 del Código de Contencioso Administrativo, que la acción de grupo presupone la existencia de condiciones uniformes en el número plural de personas, es decir, que las personas que se han visto afectadas en un interés jurídico deben compartir la misma situación respecto de la causa que originó los perjuicios individuales y frente a los demás elementos conformantes de la responsabilidad, que el daño no se encuentra comprobado, que el derecho colectivo infringido por los hechos del 29 de mayo de 1999 puede vincularse con otro derecho de rango fundamental, como lo es la vida y la integridad física. Caso en que procede por la vía tutelar solicitar y obtener el amparo de tales derechos, proponiendo de ineptitud como excepción en la demanda por cuanto no fue instaurada por un número mínimo de 20 personas claramente identificadas. Igualmente, como apoderado del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, solicito se desvinculen mis poderdantes del proceso por cuanto solamente se le vinculan para que cancelen los perjuicios y no por ser responsable de ellos por acción o por omisión. El grupo debe estar conformado por al menos 20 personas. En relación con los hechos en que se apoya la demanda, deben ser probados. Se deben probar los derechos e intereses colectivos alegados por los actores. No corresponden a los señalados taxativamente por el artículo 40 de la Ley 472 de 1998. No es dable a los interesados trocar las acciones como ocurre en este caso, en el que se pretende obtener indemnización de perjuicios derivados de la falla del servicio disfrazada de acción de grupo. La fuerza pública hizo presencia en la zona con los elementos que disponía y no puede responsabilizarse al Estado por la acción furtiva de unos delincuentes. Propongo igualmente la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda con fundamento en todas las personas afectadas, porque ellos deben compartir la misma situación respecto de la causa que originó los perjuicios y frente a los demás elementos de la responsabilidad, es decir, que el hecho generador del daño debe ser idéntico para que la tasación del perjuicio se encuentre en igualdad de condiciones y proporcionalidad exclusivos para cada uno de los participantes en la acción del grupo. En el presente caso se manejan los perjuicios exclusivos del grupo familiar Jaime López. Se solicita además indemnización de daños morales ajenos a la esencia de la acción de grupo, en la cual el perjuicio reclamado debe ser eminentemente material. Muchísimas gracias, honorable magistrado. Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Ministerio Público. Buenas noches. Me encuentro como representante del Ministerio Público. Mi nombre es Angie Tatiana Leal Gutiérrez. Mi número de cédula es 1098-823-685. Mi número de tarjeta profesional es 050120. Me encuentro solicitando que se revoque la sentencia resultada con fundamento en las siguientes consideraciones. Insiste en la indebida representación del grupo Finavida
consideraciones que en los actores nunca manifestaron su intención de representar al resto del grupo afectado, sino que esa posición fue asumida por el abogado sin que éste tenga la calidad de demandante. La prueba trasladada puede ser apreciada, salvo los testimonios, porque la parte contra la que se adujo no tuvo oportunidad de controvertirlos en el proceso original y los mismos no fueron ratificados en este proceso. Al afirmar en la sentencia que las Fuerzas Armadas omitieron el deber de seguridad que les incumbe, se partió en una idealización de los hechos, ajena a la realidad. Se dio a entender en el fallo que un grupo de rebeldes cuantificable y unificable llegó a un momento preciso a tomar un perímetro rural, también fácilmente ubicable, y por lo tanto no se entiende como las Fuerzas Armadas no obtuvieron presentes a impedir la acción, cuando la realidad fue otra. Se trató de la toma sorpresiva de un amplio sector rural y salvático como lo es la zona del Catatumbo, a la cual se refirió el jefe paramilitar en las noticias periodísticas. A esta realidad fue que respondieron las Fuerzas Armadas con la estrategia de militarmente se consideró más apropiada, empleando un número considerable de pie de fuerza, utilizando los medios logísticos apropiados y buscando cerca la región por los puntos considerados estratégicos. De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, tanto la Policía Nacional como el Ejército y la Alcaldía de Tibú adelantaron acciones tendientes a evitar o al menos a disminuir el riesgo que creaba el enfrentamiento entre las fuerzas irregulares, lo cual excluye la posibilidad de concluir que estas autoridades públicas omitieron el cumplimiento de los deberes de constitucional y legalmente les han sido atribuidas. Así se consideró en los procesos penales y disciplinarios que se adelantaron en contra de los agentes responsables de la seguridad de los habitantes en el municipio y por esa razón fueron exonerados en tales procesos. Subsidiariamente, solicita que, en el evento de considerar que las Fuerzas Armadas sí incurrieron en falla en la prestación del servicio de protección y vigilancia del orden público y de la población que habitaba el corregimiento de La Gabarra, se tenga en cuenta que la condición jurídica de desplazado solo la adquiría en la época de ocurrencia de los hechos, quien agotará el procedimiento establecido en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997. Y en el caso concreto no existen pruebas documental que permita identificar a los desplazados de La Gabarra, porque en los cuadros apartados por la Red de Solidaridad Social no se indica la fecha del desplazamiento de cada uno de los que figura en tales listas, ni en la misma aparece la familia del señor Jaime López, y algunos de los desplazados eran de un corregimiento diferente. Además, que deben excluirse las personas que no residían en la Gabarra, sino que hacían parte de la población flotante y descontarse las sumas que recibieron por la ayuda humanitaria de emergencia prevista en la ley antes citada. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a la representante de la Defensoría del Pueblo. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Carmen Cecilia Pavón, con cédula de ciudadanía número 37.799.430 de Bucaramanga. Mi tarjeta profesional es número 62465 de la Judicatura. Represento al pueblo
Con preocupación, esta Defensoría viene observando, a pesar de los insistentes llamadas a las autoridades que no han tomado las medidas necesarias del caso para preservar y garantizar el primero de los derechos fundamentales de las personas, como lo es el derecho a la vida de todos los habitantes del corregimiento de La Gabarra, quienes en sendas comunicaciones por intermedio de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de La Gabarra ponen de manifiesto el inminente peligro de muerte que está corriendo toda la población civil de dicho corregimiento por la incursión paramilitar que se dirige hacia el mismo sobre pretexto de combatir las organizaciones insurgentes, como a los auxiliadores o colaboradores de estas, así como también hacen un llamado a todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales para que impidan la masacre anunciada. Concuerda nuestra preocupación con el llamado angustioso desplegado en los medios de comunicación por el señor corregidor de La Gabarra, donde manifiesta que más de 1000 campesinos se encuentran represados en la zona sin poder salir. Los víveres se están acabando, que hay cerca de 3000 personas, que hay mujeres embarazadas y niños que necesitan llegar a Cúcuta o a Tibú para recibir atención médica. Solicita al señor gobernador que, en su calidad de agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público, intervenga ante las autoridades nacionales para impedir un número mayor de miembros de la población civil del corregimiento de La Gabarra pierda su vida dentro del conflicto armado, ahora acrecentado por la presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia, situación que llena de incertidumbre a la población norte santanderiana, la cual, con los problemas ya existentes e incursiones como la del municipio de La Playa el 23 de mayo de 1999, donde fueron masacrados 5 miembros de la población civil, presuntamente por las Autodefensas Unidas de Colombia, que se encuentran en estado de indefensión. Muchas gracias. Gracias. Tomamos un receso de 20 minutos para la decisión. Se fue. La Corte, después de escuchar a las partes, expresa las siguientes consideraciones. Apreciado el material probatorio allegado al proceso y haciendo un análisis objetivo y comparativo de tales medios de convicción para llegar a una conclusión dentro de lo razonable sobre los elementos de hecho de la demanda y de la defensa, encuentra la Sala acreditado lo siguiente: que conforme al censo correspondiente al año de 1993 del DANE, el corregimiento de La Gabarra, jurisdicción del municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander, contaba con una población de 3049 personas, sin incluir las áreas de características no urbanas, y según informe del señor comandante del Grupo de Caballería Mecanizado número 5 Maza, para el mes de junio de 1999, la población estable ascendía a 7000 personas y la población flotante a 10.000 personas. Que para tal época, en el mencionado corregimiento, la situación de orden público era particularmente difícil, dado que miembros o integrantes de grupos guerrilleros hacían presencia constante en el lugar y que un alto porcentaje de población se ocupaba de cultivos ilícitos, producción, distribución y comercialización de los narcóticos.
que para efectos de control del orden público en la zona del Catatumbo, para el mes de mayo de 1999, operaba en esta el Grupo de Caballería Mecanizado número 5, el Batallón de Contraguerrillas número 46, Héroes de Saraguna, con sede en el sitio conocido como La Y, jurisdicción del municipio de Tibú, una base militar a 16 kilómetros del casco urbano del corregimiento de La Gabarra, en la vía Tibú. La Gabarra y un puesto de la Policía Nacional instalado en el sitio conocido como la refinería en la vía que de Tibú conduce a La Gabarra. Que las autoridades militares y policiales, con suficiente antelación al 29 de mayo de 1999, tenían conocimiento de la grave situación de orden público que afrontaba la región del Catatumbo y de la inminente llegada de grupos de la Organización de Autodefensas Unidas de Colombia al municipio de Tibú, al cual pertenece el corregimiento de La Gabarra, y de la gravísima situación de peligro que se cernía sobre los pobladores de dicho municipio, y en particular del corregimiento, a pesar de lo cual no tomaron las medidas necesarias para hacer frente a tal situación y proteger de esta manera a la población civil que se encontraba inerme frente a tales amenazas, como era su obligación constitucional y legal. Más aún, que los miembros del Ejército Nacional y de Policía Nacional que se encontraban en la zona, adscritos a los batallones y comandos del Ejército Nacional y de Policía Nacional, acantonados en el lugar precisamente como garantes defensores de la integridad de la vida y demás derechos de la población civil asentada en la misma, permitieron, sin tomar o desplegar acción alguna para impedirlo, el paso de la columna o grupo integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia que se dirigía por la vía que conduce de Tibú a La Gabarra, transitando en camiones por el área o zona de donde se encontraban sus instalaciones y luego el asentamiento de tal grupo a escasa distancia de tales instalaciones militares y policiales, lugar desde que se movilizaron a diferentes sitios del municipio de Tibú y municipios aledaños y la puesta y operación de retenes de dicha vía para controlar o impedir el tránsito de los pobladores por la vía en mención. Ahora bien, si los elementos de la responsabilidad son el hecho generador del daño, culpable o no de acuerdo con el régimen que resulte aplicable, el daño y el nexo causal entre este y aquel, debe entenderse que cuando el legislador prescribe que las personas deben reunir condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios, se está refiriendo a un concepto diferente del hecho generador del daño, puesto que tal exigencia está comprendida en la disposición contenida en la misma norma, según la cual las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad. Para efectos de desentrañar el significado de la frase analizada, resulta necesario, en opinión de esta sala, precisar el contenido de la expresión condiciones uniformes, teniendo en cuenta que esas acciones se han diseñado para reparar daños que afecten a grupos de especial identidad. Tales condiciones uniformes son aquellas conforme a las cuales es posible que un conjunto de personas se relacionen entre sí para conformar un grupo y adquieren relevancia al estar presentes respecto de la causa del perjuicio que dichas personas sufren. Conforme a lo anterior, es claro que las condiciones comunes respecto de la causa que origina el daño aluden a las condiciones o caracteres predicables de un grupo determinado o determinable de personas, que cuando la norma se refiere a las condiciones uniformes respecto de la causa del daño, está significando que debe existir una condición común en la que se colocaron determinadas personas con antelación a la ocurrencia del daño. En nuestra opinión, resulta más razonable estar al caso concreto
pues el liticonsorcio puede ser impracticable, no solo por cuestión de número, sino porque una de las partes se niegue a comparecer. Esta última hipótesis no resulta improbable, es supuesto en que su afectado puede perder más de lo que obtendría a través del enfrentamiento judicial y sin embargo no debe impedir a los demás poder acceder al proceso. Esta circunstancia u otras deben bastar para considerar cumplido el requisito de la impracticabilidad del litisconsorcio, aunque el número de partes no sea elevado. Es posible comprobar que en alguna ocasión los propios tribunales estadounidenses han hecho aplicación de lo que aquí se señala. Por ejemplo, el Lake Barbee Lake, el Tribunal de Distrito de Washington, considera impracticable el liticonsorcio de 50 trabajadores extranjeros por su escaso o nulo conocimiento del inglés y del sistema legal norteamericano, así como por su dispersión geográfica. En efecto, como se desprende del material probatorio allegado al plenario, las autoridades públicas y para el caso que nos ocupa en especial, dos de los cuerpos o organismos integrantes de la Fuerza Militares, Ejército Nacional y de Policía Nacional, tenían pleno y cabal conocimiento desde el mes de marzo de 1999 que la organización que se ha autodenominado Autodefensas Unidas de Colombia había planeado su arribo y la toma de la gran región del Catatumbo y en particular el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, así como su permanencia en el lugar, para lo cual destacó un significativo número de sus integrantes, operación que buscaba claros objetivos económicos, cuales eran desalojar de la zona a grupos guerrilleros que hacían presencia en la misma y colocar bajo su dirección y dominio las actividades de producción y comercialización de tráfico de estupefacientes que se desarrollaban en la región. Eran igualmente tales autoridades plenamente conocedoras y conscientes de que de la ejecución de dicho plan pondría en gravísimo e inminente riesgo en la población civil que allí habitaba. Sabía que se desataría una ola de violencia indiscriminada y que el terror haría presa de la población civil. Sabían cuál era la fuerza pública a destacar en el lugar, el número de sus efectivos, el armamento y equipos con que estos contaban y en consecuencia se hallaba en condiciones de prever posibilidad real de hacer frente al grupo que se disponía a sangre y fuego, como lo había manifestado en forma amenazante el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia al tomarse el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú. Esta decisión se extiende a las víctimas que integran el grupo de damnificados con el hecho, quienes fueron vinculados al mismo a través de la comunicación realizada a través de radio y prensa y no manifestaron el término procesal correspondiente, su decisión de ser excluidos, artículo 56 de la Ley 472 de 1998. Quienes para ser beneficiados de la indemnización deberán acreditar ante el Tribunal Administrativo de Nariño en el término establecido por el artículo 55 y el numeral 4 del artículo 65 de la Ley 472 del 98. Los siguientes requisitos: que al tiempo de la ocurrencia del hecho objeto de este proceso estaban domiciliados en el municipio de Tumaco, que subsistan de la actividad pesquera en el río Rosario o los afluentes que resultaron contaminados. En relación con la condena en costas, el numeral 5 del artículo 65 de la Ley 472 del 98 establece que la sentencia que acoja las pretensiones de la demanda deberá disponer la liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia. Para la liquidación se tendrá en cuenta que la demanda prosperó parcialmente, solo a favor de un grupo de los demandantes, y por el perjuicio material además, que los demandantes iniciales costearon el valor de las publicaciones. Estas se liquidarán por secretaría.
Adicionalmente se fija como honorarios a favor del abogado que ha representado al grupo, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, el 10% de la indemnización que obtenga cada uno de los miembros del grupo que no haya sido representado judicialmente. Conforme a lo anterior expuesto y dentro del arbitrio judicial se fija el daño moral en el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. A la fecha de la ejecutoría de esta sentencia y teniendo en cuenta el número de personas que presentaron la demanda, el número de personas reportadas como desplazadas en el registro de la Red de Solidaridad Social Seccional Norte de Santander y el número aproximado de personas que se encontraban residenciadas en el corregimiento de La Gabarra y que fueron desplazadas forzadamente por los hechos ocurridos entre el mes de mayo y el mes de agosto de 1999. Según se desprende del conjunto de pruebas aportadas a este efecto, el valor total del daño moral equivale a 125.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoría de esta sentencia, suma que se distribuirá por partes iguales entre los actores, las personas damnificadas que aparecen registradas en la lista de la Red de Solidaridad Social y las personas damnificadas que acrediten tener tal carácter. Conforme a los parámetros señalados anteriormente, personas damnificadas que fueron vinculadas al grupo a través de la comunicación realizada en el Diario de la República en su edición del 28 de noviembre del 2001. Se transcribe a continuación la lista de las personas que fueron registradas como desplazadas del corregimiento de La Gabarra entre los meses de mayo y agosto de 1999 por la Red de Solidaridad Social. En lo que respecta al daño de la vida en relación, no se aportó al proceso prueba alguna que permita establecerlo y, en consecuencia, no se condenará al reconocimiento y pago de la suma por tal concepto. Igualmente, no obra en el plenario prueba que permita establecer el daño material y mucho menos su cuantificación. Se nota que, si bien se aportó al proceso copia de la resolución de adjudicación de un inmueble a nombre de 2 de los actores, certificación de matrícula del establecimiento comercial a nombre de uno de ellos, junto con recibos de pago de impuestos, inmuebles y establecimientos ubicados en el corregimiento de La Gabarra, lo anterior no es suficiente como parámetro de determinación y cuantificación del perjuicio material, solicitado. Por las razones expuestas, no se accederá al reconocimiento y pago de suma alguna por concepto de perjuicios materiales. Finalmente, se encuentra configurado el nexo causal, tercer elemento de la responsabilidad, pues de no haber sido la conducta omisiva por las autoridades públicas, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, los pobladores del corregimiento de La Gabarra a que se ha venido haciendo relación no se habrían visto forzados a desplazarse de este hacia otros lugares y no se habría causado los perjuicios morales por cuya indemnización se reclama. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. La magistrada ponente, el tribunal falla. Primero, declárese a la nación colombiana, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y Policía Nacional, administrativamente responsable de los perjuicios morales
ocasionados a las personas integrantes del grupo, conformado por los demandantes y por las personas para que el mes de mayo de 1999 habitaban en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, departamento del norte de Santander, con el desplazamiento forzado a que fueron sometidos por los hechos registrados en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, departamento del norte de Santander, entre los meses de mayo y agosto de 1999. Segundo, condénase a la Nación Colombiana, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional, reconocer a pagar una indemnización colectiva que estará a cargo de los presupuestos de estos dos organismos por partes iguales, por la suma equivalente de 125.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la fecha de la ejecutoría de la sentencia, la cual será distribuida por partes iguales sin exceder por cada una de las personas del equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A la fecha de esta sentencia, entre los actores, las personas que aparecen inscritas en el registro de la Red de Solidaridad Social y que se relaciona a continuación, quienes deberán acreditar plenamente su identidad o identificación dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia, y entre las personas que acrediten dentro del término legal, es decir, dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia, su carácter de damnificadas conforme a los parámetros señalados en el acápite anterior de esta providencia, es decir, haber estado residenciadas en el corregimiento de La Gabarra para el mes de mayo de 1999 y haber sido desplazadas forzosamente de este por los hechos ocurridos entre el mes de mayo y agosto de 1999. Acero Villamizar Rosa, Rondón Acero Giovanni, Sepúlveda Acero José Isidro, Rosso Acero Jesús Manuel, Gaona Acero Rodolfo, entre otros. Esta suma será entregada al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoría de la sentencia y será administrada por el Defensor del Pueblo. Tercero, niéguese las demás pretensiones de la demanda. Cuarto, ordénese la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en el diario El Tiempo, diario de amplia circulación nacional, y en el diario La Opinión de la ciudad de Cúcuta, departamento del norte de Santander, dentro del mes siguiente del auto que profería este tribunal, en el que se ordena obedecer y cumplir lo dispuesto por el superior. Quinto, condénese en costa a la parte demandada por la Secretaría de la Sección. Tácense. Sexto, fíjase como honorario a favor del abogado Dr. Tito Augusto Gaitán Crespo, que ha representado a los accionantes por el 10% de la indemnización que reciban efectivamente cada uno de los miembros del grupo que no haya sido representado judicialmente. Si esta sentencia no fuere apelada, consúltese con el Honorable Consejo de Estado. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplese.